Val, nuevo año. Creo que tenemos mucho que platicar en este episodio sobre el 2026, lo que vemos venir, lo que se espera en la economía, en los mercados. Pues empezamos por la economía. ¿Cómo está viendo GDM panorama El panorama económico. económico en el 2026? Pues mira, creo que sin meternos a números, a variables, sí estamos viendo un panorama de recuperación. Sí estamos viendo un año que va a ser, no te quiero decir mucho más positivo que 2025, si todavía van a ver, tan solo desde crecimiento, pues no va a ser un crecimiento en tasas muy altas como llegamos a ver en años previos, pero sí definitivamente va a ser un año de recuperación frente al año pasado. Un año en el que, pues la verdad es que desde los fundamentos macroeconómicos hasta ciertas variables que te jugaron un poquito en contra el año pasado, pues se espera ver cierto repunte, un poquito dejar de lado todas estas expectativas negativas que se tenían, ¿no? Empezando 2025. Que también hay que reconocer que algo que va a ser muy importante es 2026 ya no es un año de introducción a nuevas administraciones de gobierno, ni en México ni en Estados Unidos, y eso creo que va a ser también muy importante. Poco más de certeza política en ese sentido. Pero incertidumbre en las renegociaciones del TEMEC. Sí, definitivamente sí. Tenemos también, ¿qué espera GBM en el crecimiento económico en México? En el crecimiento económico, GBM está esperando que este año se crezca 1.5%. Entonces sí estamos hablando alrededor de un punto más que el año pasado, por eso también decimos es un año de recuperación. Claramente no es un crecimiento a niveles que se veía antes, pero sí es pues un año en el que estamos sobre todo viendo que ciertas variables que se vieron pues bastante a la baja, muy planas, sin crecimiento el año pasado, que podamos empezar a ver un poco este repunte. ¿Y a qué me refiero? No, este 1.5 de crecimiento va también muy de la mano de un mayor consumo. Consumo es algo que en México había sido de verdad un motor para la economía en muchos años anteriores. Y sí, 2025, desde que, como tú lo comentaste, no era un año de nuevas administraciones, incertidumbre comercial, por lo mismo se tenía menos gasto, era un año que se empezó también con expectativas pues bastante negativas de vamos a crecer, no vamos a crecer, va a estar plano, no va a estar plano. Y sí se espera ver un repunte que acerque, por ejemplo, al consumo, al crecimiento que estábamos viendo en los últimos 6 años, ¿no? Estamos hablando, si nos queremos meter a números, a un crecimiento alrededor de 1.6%, ¿no? Entonces, este consumo, claro, también pues va de la mano de mayor certeza, de mayor dinamismo, de un mercado laboral que por lo mismo de que haya mayor dinamismo, pues no esté tan frío, que se empiecen a generar pues mayores creación de nuevo empleo. Y por lo mismo lo que dijiste en el clavo, es un año en el que se espera tener mayor certeza y eso es lo que nos va a ayudar muchísimo cuando estamos hablando de inversión, tanto pública como privada. Entonces... Pero bueno, a ver, eso es, pues obviamente GBM tiene expectativas positivas para el crecimiento de México. Yo he leído otros artículos que no son tan favorables para México. ¿Cuáles son los potenciales headwinds o cuáles son los potenciales obstáculos que podrían presentar que no se cumple ese crecimiento de 1.5 o inclusive que podríamos entrar pues, en una recesión? Mira, creo que quitando un poquito de lado este escenario de recesión, sino concentrándonos en cuáles son nuestros riesgos a la baja, que claro que están ahí, te diría que el principal es la revisión del TEMEC. ¿Por qué? Porque este 1.5 de crecimiento está anclado en que la revisión del TEMEC a mitad de año sea exitosa. Y más allá de las implicaciones comerciales que eso puede tener, lo vamos a ver desde el punto de vista de certidumbre. Y es una revisión que no sea exitosa, sí te puede llegar a que tengas revisiones anuales, y creo que es un panorama que se escucha bastante, que probablemente has leído, esta posibilidad de decir, no llegamos a un acuerdo este año, entonces ahora nos vamos a juntar todos los años a seguir renegociando. Y pues al final del día esto va a ser un golpe durísimo para la certidumbre. Y esto donde nos puede afectar, sobre todo en la parte de inversión. Este 1.5% es como una cadenita. Tenemos una revisión exitosa del TEMEC y por lo mismo se te da mayor certidumbre y esa mayor certidumbre te da mayor inversión privada.
Entonces, esa cadenita es muy importante y es un riesgo a la baja si esto no se cumple. También teniendo una revisión que sea demasiado complicada, también te puede afectar porque si nos damos un escenario en que es exitosa, pues tienen hasta julio, mitad de año. ¿El consumidor mexicano lo ven bien? O sea, me refiero de que, pues, obviamente mucho depende del consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo ven el consumidor mexicano en el 2026? Creo que lo vemos no quiero decir muchísimo más positivo, no, pero a ver, si nos metemos a números, el consumo estuvo prácticamente plano el año pasado. Estamos hablando, como te digo, de lo que era el motor para la economía. Y sí creo que hubieron bastantes elementos que te jugaron desde había mucha incertidumbre comercial, política, de nuevas medidas, no había mucho dinamismo. Tienes esta parte de que es un año de primera administración, entonces tienes finalización de proyectos, nuevos proyectos. Sí creo que el siguiente año se puede generar un panorama que incentive mucho más al consumo. Desde uno, pues vas a tener inversión pública. Esto porque es importante porque 2025 fue un año de consolidación fiscal. Entonces, un poquito esta parte que da mayor dinamismo desde proyectos, en sectores estratégicos, en ciertas regiones estratégicas. El mundial. El mundial, etcétera. Tienes muchos elementos que sí van a hacer cierto consumo. Por ejemplo, a ver, mundial, ahorita llegamos a pero tan solo viéndonos, por ejemplo, vamos a tener todavía muchísima inversión en programas sociales, en estos proyectos que van a incentivar también mayor el mercado laboral. Entonces, en general, sí vas a tener un panorama que te va a fomentar mayor también al consumo. También un poquito en línea con esto, algo que se puede generalizar, pero para ciertas regiones, sobre todo en el sur, que es muy importante para el consumo, es el tema de las remesas. Y el año pasado las remesas sí empezaron el año creciendo bastante y en cuanto tuviste esta apreciación del peso, empezaste a tener caídas en remesas. Esto se veía también un poquito de la mano de las políticas migratorias que se tenían, pero 2026 ya es un panorama en el que puede haber una como normalización de este flujo de remesas que también es sumamente importante para el consumo. Y claro, tampoco podemos ignorar la parte del mundial, que sí, por más que su efecto muy así como que el más importante va a ser de corto plazo, en el sentido de que pues es un evento que nos va a durar un mes, pues sí también va a traer cierto impulso, sobre todo en consumo, en actividad minorista, en servicios, desde alimenticios, hotelería, turismo, muchísimo consumo, por ejemplo, retail, de textil, electrónicos, etcétera. Eso también te va a hacer un boom que va a llegar un mes antes de que termine la revisión del TEMEC. Entonces va a ser un mitad de año muy importante que también te va a fomentar esta parte, ¿no? Del consumo. ¿El empleo cómo lo ven? El empleo, el año pasado, algo que fue muy clave cuando hablamos del empleo era que hubo mucho enfriamiento en la creación de nuevos empleos, específicamente nuevos empleos. Esto también te digo es muy importante cuando ya estamos considerando que es segundo año de una administración. Entonces, algo que fue muy claro el año pasado es, normalmente el primer año de una nueva administración tiene este comienzo un poquito lento de los nuevos proyectos que te van a incentivar la creación del empleo. Y de hecho, el año pasado fue incluso mucho más frío de lo que se estaba esperando y mucho más lento. Y esto fue muy vocal el gobierno mexicano al momento de decir, ¿por qué no llegamos a nuestras expectativas? Sí fue mucho más lento de lo que se estaba considerando. Y pues este año tiene una narrativa completamente diferente. Se tienen una serie de proyectos, sobre todo, por ejemplo, algo que fue muy clave el año pasado fue, tenías agricultura creciendo, tenías a servicios creciendo, resiliente, y tenías a toda esta parte del sector secundario, esta parte industrial, pues muy a la baja. Y sobre todo estas inversiones justo van a estimular el sector que estuvo a la baja el año pasado. Entonces vas a ver pues una mayor creación de empleo en manufactura, mayor creación de empleo en construcción, que fue algo que fue como que muy a la baja el año pasado, y esto nos va a ayudar bastante cuando estamos hablando de un mercado laboral que tiene los fundamentos sólidos, pero pues sí te jugó un poquito en contra esta creación de nuevos empleos que al final del día va a ser un factor que va todavía a alimentar mucho más el consumo. O sea, teniendo un empleo, o sea, gente obviamente ganando dinero, gente gastando en la economía, aportando a la economía, consumiendo, nos lleva un poco a este 1.5%, ¿no? Que estiman para este año. Exacto, y un poquito también de la mano de una certidumbre que acompañe inversiones. Entonces, eso te va a fomentar la inversión privada, mientras que ya el gobierno ya fue claro en que va a haber mucha mayor inversión pública, que no hubo el año pasado. Bueno, entonces pasemos un poco ahora a política monetaria. ¿Cómo ven ahorita el panorama ahí? Pues mira, creo que el panorama de política monetaria tiene bastantes variables este año
que pueden jugarte a que sea una tasa más alta, más baja de lo que esté esperando. Bueno, creo que hay que definir qué es política monetaria. Igual lo dije con una palabra muy fancy. Cuando estamos hablando de dónde creemos que va a acabar la tasa de interés que define el Banco Central. Entonces, ¿Y por qué es tan importante eso? Porque es la tasa libre de riesgo, es decir, la tasa de referencia para cualquier inversionista que está tratando de analizar una inversión. Exacto. En GBM pensamos que la tasa va a terminar este año en 6.5. Eso significa que sí vamos a ver todavía esta continuación del ciclo de bajas que vimos el año pasado, pero sí esperamos que esto venga acompañado de una mayor pausa, a diferencia de algo que no se vio el año pasado. Y ahí es cuando te digo que seguramente van a haber muchas variables que van a empezar a jugarte. Desde dónde termina la Reserva Federal, cuál va a ser su ciclo de bajas. Un poquito esto te va a decir cuál va a ser el diferencial entre las tasas tal cual, o sea, tu spread, que es dónde termina la tasa en México, dónde está la tasa en Estados Unidos y cuál es la diferencia entre ellas. Qué tanto esto se puede hacer todavía más chico de lo que terminó en 2025 y te puede un poquito ahí generar volatilidad. También un poquito de la mano de qué está pasando con la inflación durante el año. También, pues, porque estamos esperando mayor dinamismo. Hay bastantes medidas que se van a implementar este año que pueden ser presiones. 2, ¿dónde va a terminar el TEMEC? Que esto va a ser positivo o negativo. O sea, se estima que van a bajar las tasas a 6.5 para finales del año, y eso también implica que la inflación, me imagino, no hay preocupación entonces de que la inflación vaya a repuntar para arriba. Nosotros sí estamos estimando que la inflación termine ligeramente por encima de lo que terminó el año pasado. Pero ligeramente ¿es qué nivel? Ligeramente es estuviste rumbo a cierre de año rondando el 3.8, 3.7 en los últimos meses. Que esto está todavía dentro del rango de Banxico. Nosotros estamos estimando que 2026 termine en 4. Entonces, por eso digo ligero. Aquí también estamos esperándolo también por la normalización de los componentes, un poquito la no subyacente. Toda esta parte de agropecuarios, alimentos, lo tuviste muy por debajo de tu promedio histórico. La idea es que un poco tengas esta normalización a alcanzar los promedios que ya veíamos antes, que todavía tengas esta persistencia de presiones inflacionarias que veías en mercancías, que veías en servicios, sobre todo porque pues, van a ser sectores muy importantes cuando estás hablando de consumo. Entonces, que tengas más o menos alrededor del 4% y tengas la tasa en 6.5. Un poquito con recortes iniciales y luego conforme tengas todas estas variables que hay que considerar al momento de continúo o no mi ciclo, pues que tengas esta un poquito pausa prolongada. ¿El Banco Central quiere llegar a 3 o 4? ¿Cuál es el...? ¿De inflación? Sí. Tú metes 3. 3. Sí, y tienes un umbral de más menos 1. Entonces, por eso, pues estar en un 4 es estar pues justo en el límite de tu umbral superior, que es lo que puedes tener. Ok, entonces esperamos 6.5 tasas de interés para finales del año. Esperamos tener 4. inflación por el 4%. Exacto. ¿Tipo de cambio? ¿El peso dólar? Tipo de cambio, te diría que yo creo que es la variable, no quiero decir más complicada de dar, sino creo que estar en un rango es algo muy viable entre 18.6 y acercándote a 19.5. Nosotros traemos puntual 19.10. Entonces sí estás esperando pues una ligera depreciación frente a lo que estábamos viendo el año pasado, sobre todo por lo mismo, que tienes una cantidad de elementos de riesgos de depreciación, apreciación que te van a estar jugando un poco, pero también porque una conducta que vimos el año pasado en el tipo de cambio era que más allá de este fortalecimiento del peso, y creo que eso tú nos puedes dar un poquito más de colores, se veía esta debilidad del dólar. Entonces, que puede ser un elemento muy clave este año a dónde termina el tipo de cambio, pero también, como te digo, una serie de elementos de dónde termina el diferencial de tasas, qué es lo que parte un poco con la certidumbre del TEMEC, qué es lo que decide hacer la Reserva Federal, entre otros elementos. Entonces, sí vas a tener ahí un panorama en el que muchas de las piezas sí van a determinarse a partir de lo que pasa de este lado, ¿no? Pero sí algo que ves entonces en lo general, o sea, si tú englobas, más allá de quedarte con un estimado, quedarte con un número, es un año de mayor dinamismo económico frente a lo que veíamos el año pasado en general en la economía. Pero aquí yo creo que más bien como que mi duda sería, nosotros estamos viendo este mayor crecimiento, ¿no? Mayor recuperación, dinamismo en la economía. ¿Qué se espera, por ejemplo, en los mercados? ¿Qué se espera para la bolsa? ¿Algo parecido? A ver, empezando con la bolsa mundial. Y cuando hablo de la bolsa mundial, trato de hablar de un índice market cap weighted, donde estás asignando los pesos
informe del tamaño de los países. Por ejemplo, Estados Unidos representa hoy en día entre el 60 y el 70% del mercado accionario del mundo. Entonces, si tú compras un índice mundial, vas a tener entre 60 y 70% en Estados Unidos. Y se va asignando los pesos de cada país o de cada región según el tamaño de las empresas, del market cap, del market capitalization de todas las empresas. Entonces, el mercado mundial, pues obviamente ha tenido una racha bastante bien accionario. O sea, los mercados pues cerraron el 2025 bastante bien. Es bastante bien. A nivel mundial cerraron por encima. De hecho, a nivel internacional, fuera de Estados Unidos, es decir, perdón, yo hablo internacional como si vivo en Estados Unidos, pero a nivel internacional, no contando Estados Unidos. Okay. De hecho, crecieron mucho más los mercados accionarios. Okay. Por ejemplo, en Europa, Asia, tuvieron crecimientos mayores a los que tuvieron la bolsa en Estados Unidos. O sea, fue un año muy positivo para los mercados, aunque... Ahora, eso puede también implicar varias cosas. Las valuaciones de las empresas fuera de Estados Unidos siguen siendo más atractivas que las valuaciones de Estados Unidos. Subieron más porque pues, los inversionistas están viendo mejores, vamos a llamarles deals, ¿no? O sea, mejores precios de compra o sea, en precios internacionales. Está más atractivo el precio de compra de irme a un mercado internacional o en Europa que ya no tanto como a principios de 2025. O sea, al principio del 2025 sí estabas viendo valuaciones bastante baratas comparado a las valuaciones en Estados Unidos. Eso se cerró dado que subió tanto las bolsas fuera de Estados Unidos. Tenías empresas en España que subieron más bancos en España que subieron más del, creo que es más del 100% en algunas circunstancias. Tuviste empresas en China que subieron bastante en el año, empresas en Alemania, sobre todo por todo esto que están haciendo de la inversión en defensa. Pero en fin, o sea, creo que el punto aquí clave es hay una tendencia, sigue habiendo una apuesta grande en la inteligencia artificial, sigue habiendo estos... Eso lo vamos a seguir viendo este año, o sea, todo lo que vimos un poco rumbo a cierre de 2025 seguía siendo el sector de inteligencia artificial, pero tenías todo este ruido de si las valuaciones estaban muy altas, si en realidad había una burbuja, si estaban las empresas invirtiendo una alrededor de la otra como en circulito. ¿Esto va a seguir siendo tema este año o sí vamos a seguir viendo las valuaciones crecer? Hay una inversión inmensa que se va a seguir haciendo en inteligencia artificial, sobre todo en las empresas más grandes. Amazon, Netflix, Amazon, Nvidia, Google. Google, de hecho, últimamente se declaró ya como un poco el líder. Sam Altman, el CEO de OpenAI, que hace ChatGPT, se encerró a todo el mundo en su empresa y puso un red alert ahí. Que todo el mundo se tiene que enfocar más porque no está ganando Google. Google está teniendo un modelo que chance podría ser mejor. Entonces está fuerte la competencia ahí. O sea, ahorita. Google es the one to watch pues Google ha sido de las Magnificent 7, que más pues, subió en el año, en el 2025. No se esperaba. Al principio del año la narrativa era de que Google... Pues, ¿Cuál era la narrativa? ¿Qué diferencia? Al principio del año era que castigaron mucho a Google, de hecho, porque todos los avances que estaban teniendo los demás, OpenAI, Anthropic, Microsoft, veían ver de que pues, ChatGPT iba a desplazar Google y que ya nadie iba a usar Google, o sea, Google Search. Sí, creo que había leído sobre eso. Pero Google era el OG. Es que Google es Google. Google era el OG de AI, el original gangster de AI. De hecho, Google empezó realmente a ser los primeros que invirtieron en ella ya hace más de 10 años, más de 15 años. Y yo creo que están ahorita, pues sí se han declarado ya un player importante en todo el tema de AI. He escuchado también lo que dijiste de que si hay una burbuja en AI o no. Y yo ya lo comenté en un episodio, creo que sí hay mucha inversión que se está haciendo ahorita en AI, que probablemente en muchos casos no va a ser exitosa en todos lados, pero creo que es importante la inversión que se está haciendo. Yo no sé si hay una burbuja per se de que, como lo ve todo el mundo, porque
Normalmente cuando hay una burbuja no es lo que todo el mundo se espera. Ahorita si tú ves los medios, si tú ves las noticias, todo el mundo está hablando de que posiblemente hay una burbuja en AI. Eso no es secreto. O sea, todo el mundo lo está diciendo. Pero se supone que si es una burbuja es como que justo no la ves, entonces no dices que hay una burbuja y por eso Yo no he conocido una burbuja donde todo el mundo latinó que era una burbuja. Pero todo el mundo latina, pero ahí siguen las evaluaciones y siguen habiendo inversión y sigues comprando, entonces como que... Yo creo que más bien es el 2025 para los inversionistas, yo creo que es el 2026, creo que para los inversionistas tiene que ser un año de diversificación. O sea, creo que mi mensaje clave es, si estabas concentrado en Estados Unidos, trata de ver cómo puedes diversificar un poco más sus inversiones. Manteniendo tu inversión en Estados Unidos, no quiero decir vende Estados Unidos y compra internacional, pero sí trata de diversificarte un poco más. ¿Pero crees que si 2025 vio este crecimiento tan fuerte que dices internacional, se vuelva a ver este 2026 o a lo mejor cambia la historia un poquito? A ver, creo que mi frase favorita es past performance does not indicate future results. No hay que asumir que lo que ha pasado recientemente siempre va a ser lo que va a pasar en el futuro cercano. Como inversionistas es muy difícil no hacer eso porque nos gusta invertir en algo que ha subido últimamente mucho. Pero normalmente es porque ya alguien se dio cuenta que algo estaba barato y ya subió mucho, ¿no? Entonces yo aquí creo que lo más importante para todos este año es tratar de asegurar de que tengamos un portafolio bien diversificado. Sí, las valuaciones en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, en la mayoría de los países, las valuaciones ya están un poco por encima del promedio. En Estados Unidos están muy por encima del promedio. Ahora, eso no quiere decir que no inviertas. Eso quiere decir nada más que tiene que entonces mostrarnos los earnings de las empresas que sí justifican las valuaciones que están teniendo, que puede ser. Eso que te iba a decir, o sea, por ejemplo, para 2026, ¿dónde tú crees que el mercado va a ver que se justifica? O sea, un poco en ok, a lo mejor ya no pudiste entrar cuando era una empresa de muy buenos fundamentos y que podías comprar barato, podías entrar barato, pero ahorita, como dices, a ver, ya creció muchísimo. ¿Dónde sí justifica decir, ok, estoy comprando a lo mejor pues un poquito más caro, pero, o sea, sí sabes que esto va a seguir creciendo? Sí, o sea, yo creo que antes de tratar de jugar ese juego en particular, de tú decidir si algo está barato o no, como siempre digo, creo que es un nuevo año, deberemos de todos entonces empezar con nuestro plan financiero. Realmente decidir para qué estamos invirtiendo, poner muy claro nuestras reglas de, a ver, este dinero se va a asignar para esta meta, esta situación, lo voy a necesitar para esas cosas. Si tienes una cubeta de muy, muy largo plazo, entonces ahí sí puedes invertir en acciones. Entonces ahí sí puedes, entonces, si quieres tú tomar tus propias decisiones, entrar al juego de, ok, deja de analizar empresas para ver qué oportunidades hay o no, pero recordar de que tiene que ser esa inversión con un tiempo de horizonte de por lo menos 10 años. O sea, no inviertas en el mercado accionario, en mi opinión, si no tienes un tiempo de horizonte de por lo menos 10 años. Y todo el mundo debería de invertir, obviamente. O sea, es decir, invertir puede ser, pon tu dinero en CETES, ya estás invirtiendo. Pero ten cuidado con invertir en la bolsa si no tienes un tiempo de horizonte de por lo menos 10 años, porque va a ser muy volátil. Y puede ser que el crecimiento que hemos tenido en las bolsas en los últimos 5 años siga por los próximos 5 años, o puede ser que tarde o temprano existe una corrección fuerte y se ajusten los precios como tengan que ser. Sobre todo cuando está, mira, JP Morgan tiene una gráfica muy interesante que pone que es que te enseña si tú inviertes en diferentes tiempos en la historia, cuando las valuaciones están a diferentes niveles. Y cada vez que tú inviertes en la bolsa de valores a niveles de como están ahorita valoradas, normalmente eso implica que tus rendimientos a futuro son menores que los rendimientos que has tenido en el pasado. Hace sentido porque lo que significa es que estás comprando caro. No quiere decir que vaya a ser una crisis. Nada más quiere decir que probablemente no vaya a crecer al ritmo que estábamos acostumbrados. La bolsa de Estados Unidos creo que lleva entre el 13 y 15% de crecimiento en los últimos 5 años, 6 años. Sí. Eso es el promedio de crecimiento de la bolsa en dólares en Estados Unidos por los últimos 20 años ha sido como 9-10%. Okay, o sea, estamos por encima. O sea, ¿y eso crees que se va a seguir viendo este año? O sea, decías 2025, excluyendo un poco a Estados Unidos, fue mucho crecimiento para el mercado internacional.
Pero entonces, yéndonos este año a Estados Unidos, ¿cómo se ve el panorama? O sea, yo creo que sigue habiendo dinero que está tratando de encontrar una casa. ¿A qué me refiero de eso? Es de que pues, seguimos viendo gente ganando dinero, seguimos viendo dinero en el sistema y ese dinero se va a invertir en algo. Se va a invertir en la bolsa o en una casa, o en un proyecto o en algo. Mientras exista esa demanda, entonces el dinero está tratando de encontrar algo. Entonces, posiblemente puede haber todavía un poco más de crecimiento que podemos ver en las bolsas, pero sí tendría mucho cuidado en que sí estamos entrando en un periodo donde no están las cosas baratas. O sea, no estamos encontrando muchas gangas. Okay. Warren Buffett en 1960, 70, cuando empezó Value Investing, ¿no? Vivió en un mundo donde él era el único o de los pocos que estaban haciendo Value Investing. Él podía encontrar empresas blue chip que tenían valuaciones de 6, 7 veces sus earnings. Eso no existe hoy en día. Tú no puedes, o sea, es muy difícil encontrar un blue chip company que tenga una valuación hoy de 6, 7, todos están en 19, 20, 25 veces valuaciones. Entonces tú tienes que empezar a ver ese juego para ver, ok, regreso al juego competitivo que es tratar de encontrar estas gangas, ¿no? En las inversiones. Entonces yo creo que más bien el 2026 debe de ser realmente un año donde analicemos muy bien nuestras inversiones y creo que la diversificación es donde nos va a ayudar. Sobre todo porque si entramos a la parte de renta fija y vamos a pasarnos de la parte de renta variable, que es las acciones, y vamos a ver la parte de renta fija. Por primera vez en muchos años, la parte de renta fija a nivel internacional también, no solamente en México, bueno, no por primera vez, ya lleva 2 años haciendo esto, pero ya hay competencia al mercado accionario. Es decir, sobre todo en Estados Unidos estaban acostumbrados a tener tasas muy bajas de 0 o 1% después de la crisis de 2008 por más de 10 años. Las tasas de interés ya pagan 4%, la de 10 años están en 4% por ahí. Entonces, ya estás viendo que posiblemente inversionistas van a preferir tener la seguridad de tener una inversión más de largo plazo. En vez de acciones. En vez de acciones. Entonces, esa combinación de tener chance bonos y acciones en tu portafolio te puede ayudar mucho, sobre todo cuando están muy caras las cosas. Entonces, yo creo que ahí sí, para compensar un poco esa parte de que dices, ya no hay una opción de una muy buena empresa, buenas valuaciones, pero barata. Exacto. También están los bonos de las empresas de alta calidad, ¿no? Que también te pueden pagar un poco más de lo que te pagan los bonos del tesoro. Entonces, ahí puedes encontrar igual y tasas de interés del 5 en dólares, en algunos lugares del 6%. Pero tener un portafolio bien diversificado creo que es la clave. Tener un poco de acciones, tener un poco de renta fija, y ver oportunidades como se vayan presentando. Yo creo que es la jugada del 2026. ¿Crees que hay algún sector específicamente en Estados Unidos que digas como yo creo que va a ser un sector que va a tener bastante crecimiento este año, ya sea por, no sé, por algún tema de que se van a favorecer de proyectos, de menos regulación, mayor flexibilidad? No en un año. Sí veo el sector healthcare, por ejemplo, a largo plazo, que puede ser un sector que se pueda favorecer mucho, sobre todo varios componentes. Yo creo que el AI sí va a impactar mucho este sector. Okay. Va a ser todo más eficiente, que la gente está viviendo mucho más. Y eso va a hacer que la demanda para healthcare services, sobre todo en Estados Unidos, aumenten. No están tan caras las empresas de healthcare. Están caras, pero no están tan caras. Ok, o sea, puede ser una opción en la que chance estás entrando un poco más abajo. Pero sí, yo creo que de nuevo sí es difícil encontrar sectores en particular también que digas, wow, qué atractivo está esto ahorita, ¿no? Creo que más bien es tratar de tener un poco de todo y y de nuevo, sueno como un broken record, pero sí diversificar lo más que puedas. Que se queden con eso. Exacto. Y pues ya, yo creo que el 2026 yo creo que nos espera muchas cosas que vamos a poder comentar en este podcast. Ojalá, creo que vamos a tener invitados ya próximamente también para que todo el mundo nos acompañe y que no nomás escuchen a nosotros como expertos y tener más opiniones y más debate y creo que va a ser un año bastante padre para todos. Entonces, pues feliz año nuevo a todos de nuevo y a la próxima. Bye. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.